Bienvenidos al taller empresarial Gestión de Pesaje de Leche y Corporal. A manera de introducción podemos decir que el pesaje es la técnica de medir la cantidad de una sustancia o de cierto objeto con el cual podemos sensibilizar qué cantidad de esto tenemos, ya sea para comercializar, medir o controlar nuestra producción, entre otros parámetros. Vamos a empezar hablando del pesaje de la leche como un instrumento para poder medir la producción de nuestro acto lechero, ya sea lechería especializada o doble propósito. Existen dos tipos de pesas que se pueden hacer dentro del ganado lechero, y es la individual y la grupal. Las variables que afectan a estas van a ser la frecuencia con que se hagan, si va a ser una pesa total sobre todo el acto, o si va a ser una pesa parcial, que se van a pesar vacas en específico. Porque muchas veces también se puede empezar ciertas vacas o la mitad del acto y al otro día se pesan otras. Cuando se hace un pesaje grupal, esto suele ocurrir con frecuencia debido a que se puede conocer la cantidad de leche que llegó al recipiente que la contiene, como el tanque de frío o los tarros lecheros. Entonces, de esta manera se puede empezar por medio de un volumen, y si conocemos la densidad, que es muy similar a la del agua, podemos aproximar cuánto es ese peso de la leche. Esto nos habla del promedio de producción del acto. Por ejemplo, si tomamos los kilos de leche que tenemos y los dividimos entre las vacas de producción, vamos a tener un promedio por vaca. Esto va a ser muy útil para las formulaciones que realizamos en nuestros productos como el queso, el yogur o natilla, poder saber cuánta materia prima estamos procesando y cuál va a ser la cantidad de cada uno de los ingredientes que se le deben de colocar para crear el producto que queremos. También vamos a controlar mejor la producción en el acto y vamos a poder realizar con esto proyecciones económicas de cuánto van a ser nuestros ingresos a través del tiempo. Por otro lado, el pesaje individual, como lo dice su nombre, es el que se le hace a cada vaca. Se puede hacer diariamente, al igual que el grupal, o se puede hacer periódicamente. Se recomiendan intervalos de por lo menos una vez al mes, pero en muchas instalaciones, en muchas producciones, por el equipo que se tienen, se mide todos los días, ya sea que tienen pesadores digitales, o mucha gente monta los populares Valcactus y los mide una vez cada 15 días y así. También depende del grado de profundidad que queramos de la información que tenemos, ¿verdad? Es muy importante medir todos los cuartos, a menos los cuartos que están sanos, ¿verdad? Que están produciendo. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando se ordeña con ternero, como son los sistemas de doble propósito, la teta que se le deja al ternero pues también está produciendo, y es importante medirla, porque puede, inclusive los cuartos pueden producir uno más que otro, y queremos saber cuánto da esa vaca en toda su lactancia. Después podemos apartar muy fácilmente cuánta leche se deja al ternero, pero primero vamos a conocer. Entonces, si medimos la leche de 3 cuartos, vamos a dividir eso entre 3, y el resultado que nos da se lo vamos a sumar a la cantidad de leche que dieron los 3 cuartos para obtener la extrapolación a 4 tetas. Y como les decía, va a depender mucho también qué tan seguido se mida el equipo que tengamos, y también va a depender mucho la precisión que queramos a lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, estamos haciendo queso en la finca, nos va a interesar mucho tener una buena precisión de los kilos que se están produciendo para poder aplicar bien ingredientes como el cuajo, el calcio, etcétera. Pero también si no es algo muy preciso, no estamos vendiendo a la dos pinos, no estamos haciendo queso, simplemente queremos tener un aproximado ahí para ir, como dice uno, midiendo esa vaca. Podemos tener un equipo de menor precisión, podemos pesarlo con una romana de gancho, etcétera.
Y muy importante llevar el registro de esto, ir apuntándole ya sea al grupo, si se hacen pesajes grupales, o a cada vaca, si se hacen pesajes individuales, o inclusive puede ser una mezcla de las dos, porque cuando yo me molesto empezar individualmente cada una, todas y cada una de las vacas, pues también voy a tener la pesa grupal que me va a dar el promedio de producción del acto, lo cual me puede servir, como ya mencioné, para hacer ciertas predicciones. También el pesaje individual me va a ayudar a construir la curva de lactancia. ¿Qué es una curva de lactancia? Bueno, como ven este gráfico, que extraemos de un software de registro especializado, vamos a tener los kilos de leche en el eje vertical a la izquierda y abajo vamos a tener el tiempo. Esas tres curvas que están ahí representan tres lactancias. La lactancia 1 es la amarilla, la roja representa la segunda lactancia de esa misma vaca y la azul representa la tercera lactancia. Esto es muy interesante porque podemos ver cómo la vaca va subiendo hasta su tercera lactancia, la producción, que es donde ya estabiliza lo que ella va a seguir produciendo. Y se pueden ver ahí cómo hay incrementos inclusive drásticos en las pesas y cómo hay un decaimiento. Se puede ver que en los primeros 100 días es donde casi ella está produciendo mucho más leche. Hay gente que aprovecha esos primeros 100 días y sobre todo un doble propósito y sigue luego dando de amamantar a los terneros. Por eso es importante pesarlas. Es bueno ver también que una vaca como esta estabiliza su producción a partir del día de los, después de los 100 días y luego ya a partir de los 300 días empezamos a ver, perdón, a partir de los 270 días empezamos a ver un decaimiento de esta producción, que es cuando ya la vaca está pronta a secarse. Esto es muy interesante porque podríamos tener una vaca que tal vez los primeros días sea muy buena, pero rápidamente cae mucho su producción. Y además aquí, al tener todas las varias presas de leche a lo largo de su lactancia, vamos a ver en sí cuál va a ser su cosecha total de leche. Pero entonces tenemos que hacerlo pesándolo. Y así podemos decir que ya tal vez tengamos una vaca que no sea muy productora, pero que es muy constante. Esa vaca nos puede dar mucho más leche que una vaca que sea muy productiva al principio, pero que rapidito caiga su producción. Entonces, haciendo estas pesas, estas mediciones y graficándolas, vamos a poder tener una mejor idea de cuál es el comportamiento de ese animal y qué tan rentable es comparado con otros. Ahora vamos a hablar siempre en el tema de pesaje, el pesaje corporal. El pesaje corporal va a ser una medida del estado de carne que puede acumular un animal en su esqueleto y también la cantidad de grasa que lo puede conformar. Muchas veces se usa la condición corporal como una mejor medición de esto, pero suele ser engañosa y además un poco imprecisa porque depende mucho del observador. Y un técnico puede decir que ve una condición corporal de 2.5 y puede llegar otro y decir que ve una de 2.75. Lo más importante para no caer en esta confusión es pesar el animal y compararlo contra su edad y su raza para saber exactamente cuál es el estado de él. El primer pesaje que se hace durante la vida de un animal es el peso al nacer. El peso al nacer se utiliza para evaluar varios datos, por ejemplo, la raza. Hay razas que nacen más pequeñas que otras. Luego, es muy importante para conocer el tipo de genética que vamos a usar en determinadas vacas. No vamos a poner animales que genéticamente nacen muy grandes en vientres que genéticamente ya se sabe que tienen mucho más problemas a la hora del parto. También es importante porque si vamos a tener problemas al nacer, vamos a ir midiendo que estos terneros nos van a dar problemas, hijos de determinado toro. Entonces podemos ir vigilando más las vacas que están preñadas de ese toro para tener
una mejor vigilancia de estas a la hora de parir. También se necesita para calcular el peso ajustado al destete, es muy importante. ¿Cómo se mide este peso al nacer? Bueno, primero que todo, cuando el animal nace, la prioridad es el calostrado. Siempre vamos a verlo como una prioridad, curar el ombligo y aplicar el manejo sanitario respectivo. El ternero preferiblemente se debe pesar en una romana en donde él se pueda subir, parar o echar ahí para que no tengamos que manipularlo mucho y evitar accidentes. Pero de no ser ese el caso, se puede echar en un saco o hacerle unas amarras de tal manera que no se le haga daño, no vaya a ser que lo vayamos a jalar y el ternero se vaya a provocarle una hernia. Y luego se guinda una romana de gancho. Puede ser con ayuda de otro observador que nos fije el peso. Pues tratamos de verlo, de guindarlo en algún paral ahí que podamos ver nosotros. Es muy importante también en los programas ganaderos, tiene la opción de poder pesar el ternero junto con la madre. Esto viene anotado como un control parto, sobre todo para poder ver esas diferencias de la madre vacía versus el peso que le generó ese ternero. Esto nos va a decir mucho más adelante cuando estemos analizando las variaciones de peso de la madre. Luego vamos a tener una serie de pesas a lo largo de la vida de este animal que nos va a ayudar a ajustar la ganancia de peso diaria que este ha tenido. Entre más pesas mejor, pero yo recomiendo al menos unas 3 pesas antes del destete. Luego el peso de destete nos va a permitir evaluar la habilidad materna de estas vacas con respecto a la cantidad de leche que le dan, al número de veces que le dan esa leche, ¿verdad? Al número que han tenido esas vacas, porque el ternero pues esté junto a ellas y mame. Luego la capacidad de crecer de cada ternero, la capacidad de convertir esa leche, ¿verdad? Y ese poquito pasto que comen en carne. Debemos de llevar al corral las vacas con los terneros a la hora del destete, que sean más o menos del mismo grupo de nacimiento, aunque tengan diferencias pequeñas en días, no en meses, ¿verdad? Debemos pesar a las madres con sus crías, ambos se anota dentro del registro de la madre, ¿verdad? Entonces, como en la madre en algunos software nos va a pedir el control de destete, el pesaje al destete, entonces se pesa el ternero igual con la madre para ver la diferencia global de esa pareja. Y podemos aplicar un parámetro de selección para estos animales, porque no todos los animales nacen el mismo día. Aquí, entonces vamos a hacer lo que se llama el peso ajustado al destete. El peso ajustado al destete, el peso ajustado al destete, perdón, va a ser una medida de cuánto pesaron esos terneros a los 210 días de ellos haber nacido. Aquí les traigo la ecuación está por este lado, que bueno, aquí podemos traducirla como la fecha de peso al nacimiento, la fecha del peso al destete, el peso real al destete, el que se midió el día que ese ternero se fue a apartar de la vaca, el peso al nacimiento que se apuntó cuando él nació, y vamos a tener el intervalo de días entre el peso al nacimiento y el peso al día en que se destetó con la madre. Aquí tenemos dos casos que quería ejemplificar y vamos a tener el caso, el ternero A, por decirlo así, contra el ternero B. Tenemos un ternero A que nació el 1 de enero de este año y tenemos un ternero B que nació unos 11 días después. Vemos que ambos los estamos destetando el mismo día, los estamos apartando de la madre y vemos que ambos tenían aproximadamente el mismo peso. Podríamos decir que el ternero B, podríamos decir que el ternero A pues fue muy bueno, el ternero más viejo, y esperaríamos que como nació con 45 kilos al nacer, lo pesamos, esperamos que ese ternero pues vaya a desarrollarse muy bien.
Pero al aplicar la ecuación de peso ajustado al destete, nos damos cuenta que el ternero B, a pesar de que nació después y pesó mucho menos al nacer, al fin de los días tuvo un mejor peso al destete. Ajustado a los 210 días, el ternero A tuvo 222 kilogramos y el ternero B tuvo 229. ¿Eso qué quiere decir? Que el ternero B tuvo una mejor ganancia de peso diario. Y es algo que tal vez podemos ir viendo en cuanto estuvimos haciendo las pesas periódicas de estos terneros. Con esto se construye lo que es la curva de crecimiento. Esta se aplica para evaluar el mejoramiento genético que hay, ir haciendo ajustes, el plan, el manejo nutricional, el manejo sanitario en general. Nos permite, como les decía, identificar errores para corregirlos sobre la marcha, tal vez sobre dietas. Estamos viendo terneros que no están teniendo una buena ganancia de peso diaria. Podemos identificar si están enfermos, si hay que hacerles una variación de dieta, tal vez por la genética que ellos traen diferente a los otros, o si esa madre que ellos tienen tal vez no tiene buena actitud lechera como las otras. Asimismo, también podemos identificar los terneros que sí están sobresaliendo y poder observar cuáles son los factores que hacen que esto se destaque. También vamos con esto seleccionando cuáles van a ser los reemplazos, las hembras que se desarrollen bien, que sean hijas de madres bastante lecheras, y también apartar esos animales que nos van a rendir mucho en un potencial engorde. Y por último, descartar animales que no están siendo tan productivos. Esta es una curva de crecimiento de una hembra, ¿verdad? Aquí podemos ver la curva en azul, es la medida que se le llevó, y la curva verde es como lo que se espera que haga ella, lo que el programa estima que ella debe haberse comportado. Como se puede ver, durante los primeros 7 meses de vida, ella tiene una pendiente positiva muy grande. Tiene altas ganancias de peso, pero en el mes 7, que seguramente fue cuando se dio el destete, cayó bastante, cayó aproximadamente 20 kilogramos, y a finales del mes 8 empieza a crecer, nada más que ahora este crecimiento es mucho más ralentizado, y esta vaca tuvo mediciones hasta los 24 meses, a la fecha que se sacó este reporte. Entonces ves que el programa nos genera un patrón de lo que debe seguir este animal, y el animal está por debajo de lo que se espera. Esto ya nos va diciendo si es un animal que tal vez no está dando la talla. Tenemos que ver si se pueden hacer correcciones o si debe descartarse para poder seguir mejorando nuestro dato. Por otro lado, vamos a tener también un control de pesaje que nos va a servir mucho en la parte reproductiva. Esto porque podemos ver que el animal lo podemos medir sobre el peso adulto. Una buena referencia puede ser la madre de este animal, que probablemente en raza se parezca bastante, sobre todo si son animales puros, con media sangre, podemos tener una buena referencia. Vemos que en la pubertad ellos andan empezando un 45, 50%, y que al momento del servicio ellos tienen que estar pesando un 55 al 60% del peso adulto. Esto es un buen parámetro para empezar a ver novillas que, a pesar de que han llegado a la edad, tal vez todavía no tienen el peso, y entonces tomar las acciones para que estas rápidamente lleguen a ese peso y puedan ser servidas, puedan mostrar ese celo con un buen peso que les permita un buen desarrollo de ellas. Y así podemos ir viendo cómo al primer parto el 82% del peso, y luego el segundo parto el 92% del peso, hasta llegar al tercer parto a su peso adulto. Por eso es la importancia de pesar las vacas. Esto va a ser un muy buen indicador de que se están desarrollando bien, y si están teniendo el peso, muy probablemente tengan un buen desarrollo de órganos internos, tanto reproductivos como funcionales. Por otro lado, el pesaje, y sobre todo el pesaje grupal, nos va a dar una herramienta, un dato muy importante, que es el total de kilos que hay en la finca vivos, el cual lo podemos traducir a una carga animal. Este número de carga animal va a ser súper práctico para saber cuáles son las condiciones de la carga de pastoreo. Por ejemplo, acá tenemos el informe que nos da una balanza digital
cual nos da el peso total, donde se pesaron 88 animales, como se puede ver acá. Pesaron 88 animales. Y esos animales tuvieron un peso de 29.865 kilos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a sumar todos esos kilos y los vamos a dividir entre 450, que es una unidad de animal. Esto nos da que son 66.4 unidades animales, o sea, lo estamos convirtiendo a animales mayores. Luego vamos a tener el área de esta finca, en este caso fue de 25 hectáreas efectivas de pasto, o sea, no estamos contando ni el área del corral, ni el área de la casa, ni áreas de bosque que no se pastorean, ni los ríos, ni las veredas de estos que se deben respetar. Quitamos todo eso y nos queda el área efectiva de pasto, ¿verdad? Que son 25 hectáreas. Luego dividimos esas 66.4 unidades animales entre el área y nos da que esta finca tiene una carga animal de 2.7. Ahora, este número hay que sensibilizarlo un poquito. 2.7 ya es una carga animal alta. Hay que ir a ver los pastos, cómo están, a ver si esta finca está soportando esta carga. No solamente sacarla por sacarla. Es una carga bastante alta. En esta finca, sí, yo la conozco, se tienen buenos pastos. Entonces quiere decir que hay un muy buen manejo del pastoreo rotacional, más bien de un pastoreo racional. Este era el parámetro que les decía, cuando se hacen varias pesas, hay varias maneras de hacerlo. La ganancia de peso diaria va a ser la diferencia que hay de kilos de una pesa a otra, dividida entre el tiempo que se hicieron las pesas. Por ejemplo, un animal va a tener 375 kilos en la pesa actual, pero en la anterior tuvo 338. Se saca la diferencia, nos da 37 kilos. La dividimos entre los días transcurridos, que fueron 30, y nos va a dar que este animal estuvo ganando 1.2 kilogramos al día, lo cual es muy bueno. Habría que ver qué sistema se está usando. Muy probablemente sea un sistema semiestabulado, estabulado, el de este ejemplo, para tener esa ganancia de peso diario. Depende mucho de las razas que estemos usando, ¿verdad? Y del manejo, de la suplementación que también se les está dando, aparte del pastoreo. En la imagen de la derecha, en la flecha, vemos programas que traen las romanas de pesaje. Estas romanas son capaces de identificar el animal con base en el número que él tiene de aretes. Él ingresa una vez y se pesa, y la siguiente vez que se ingresa el número y se pese, él va a identificar que es el mismo animal. Automáticamente va a hacer estas operaciones de la izquierda al interno y nos va a dar la ganancia. En este caso es el animal 574, está pesando 109 kilogramos. Aquí está la fecha en donde se hizo esta pesa, la hora, y aquí nos está dando una ganancia de 610 gramos. Este sistema sí lo conozco, es un sistema de puro pastoreo y es de las ganancias esperadas. En un sistema de puro pastoreo, cero suplementación, cero concentrado y un pastoreo rotacional. ¿Cuál es el momento ideal para la venta de los animales de mi finca? Bueno, esto es variable porque va a depender de las metas que nos hayamos puesto, de las condiciones que estén los animales a pesar de esas metas, del tiempo que se haya impuesto, los ciclos. Hay ciclos de engorde, por ejemplo, de 3 meses, hay gente que los hace de 4, hay gente que los hace de 6, hay gente que los hace de 1 año y hasta he visto de 2 años, que bueno, no debería ser así. También los animales pueden llegar al final de su vida útil. Una vaca que ya tenga más de 8 partos en un sistema de cría ya va siendo una vaca que debe irse descartando porque empieza a tener mucho más problemas reproductivos. También en un sistema de lechería empiezan a bajar también su producción lechera en una cantidad ya no rentable para estar suplementando y cuidando. También uno muy importante es la inseguridad de alimentos. Si sabemos que tenemos una carga animal muy fuerte y que viene un verano fuerte y no lo vamos a poder afrontar, es importante tomar la decisión antes de que los animales vayan a perder peso o vayan a empeorar, inclusive vayan a enfermar, sabia de poder venderlos, ¿verdad? Es mejor la plata guardada que la plata perdiendo mucho valor a perder peso los animales.
Ahora, también puede ser que exista una ocurrencia, algún evento de desastre natural, si rápidamente se pueden vender los animales porque quedaron sin alimento, quedaron sin dónde echarlos, porque, qué sé yo, vino una cabeza de agua y se barrió todo el potrero, ya no va a haber alimento. Es sabia decisión echarlos a vender, puede ser a la subasta, antes de que estos sigan perdiendo peso aceleradamente, ¿verdad? Y sí, se vayan a morir. Esos son los parámetros productivos que se deben considerar a la hora de tomar decisión de descartar los animales. Bueno, un animal que tenga muy bajas ganancias de peso, un animal que tenga ganancias de peso por debajo de 500, sobre todo si es un ternero, es muy baja. Si es un animal, habría que ver el sistema de pastoreo que está teniendo. Si está comiendo muy mal, bueno, ya no va a ser el animal como tal, sino el alimento que se le está dando. Si tienen una baja producción de leche, esto va a depender mucho de la finca, del promedio de la finca, que se tenga, de las metas que tengan en la finca, del tipo de ganado, del tipo de sistema, de la zona donde esté esta finca. Las enfermedades también, hay enfermedades que definitivamente dentro de ciertos ciclos y ciertos sistemas no van a permitir que ese animal cumpla las metas. Entonces, cuando se identifican ciertas enfermedades, lo mejor es descartar esos animales para que no vaya a incurrir el productor en gastos de medicamentos y cosas que al final le vaya a dejar pérdidas sobre cierto individuo del hábito. La longevidad es muy importante, la vida útil que va a tener ese animal sobre el acto, el impacto que vaya a tener y la que éste tenga va a ser también muy importante. Y hay animales muy pesados que no van a ganar peso tan rápidamente porque ya entraron en una etapa de curva de crecimiento en donde ganan muy poco peso en mucho tiempo, entonces no va a ser tan rentable tenerlos engordando. También los pesos al destete nos van a indicar bastante sobre la madre o inclusive el padre de ese animal, la genética que le haya transmitido, o la vaca, la cantidad de leche que esté dando y también la genética que ésta le haya transmitido. Animales con bajos pesos al destete, si va a verificar si es un problema de nutrición también de la madre, si se descarta la madre, si ya no se insemina más con ese toro o si se descarta el toro que se tiene de monta natural o si ambos son un problema. El riesgo económico de no vender los animales en el debido tiempo en cría y leche, bueno, nos va a crear más días abiertos, lo cual se traduce a menos crías por año. Por supuesto, con un incremento de los costos y una menor productividad. En engorde, como les decía, nos va a afectar enormemente la curva de crecimiento. Los animales van a entrar en una etapa de la curva en que les repito, va a ganar poco peso en mucho tiempo. También el costo de oportunidad. Por ejemplo, hay momentos en que a nivel de comercio se pone más caro cierto animal en cierta etapa. Por ejemplo, el repasto en los sistemas de engorde, el animal de repasto, que va de 300, perdón, de 300 a 400 kilos, va a tener un precio por kilo mucho más elevado que el animal que ya está para finalizar, porque se sabe que está dentro de una curva, dentro de la curva de crecimiento en una etapa donde gana rápidamente peso, entonces deja mucha ganancia. Y también si no vendemos los animales en el tiempo que nos hemos eh, propuesto, vamos a tener pérdida del mercado porque los carniceros y otras personas no van a estar interesados en animales tan viejos. Volviendo al tema que les comentaba, los animales deben de tener metas en las cuales deben de salir del sistema como un producto, no necesariamente como un descarte, porque lo que decíamos es vender el producto que estamos generando, ya sean crías, ya sea leche o ya sea carne. ¿Cuándo se hace insostenible continuar engordando un animal o sosteniéndolo dentro de la finca? Bueno, tenemos que sacar los costos. En engorde, bueno, vamos a tener el costo de la dieta por animal por día, costo de la mano de obra por animal por día, el costo sanitario por animal por día. Esto lo vamos a multiplicar
por todos los días que este animal estuvo en la finca. Vamos a ponerle la pérdida de peso por el transporte. Vamos a rebajar lo que son las comisiones y lo vendemos a la subasta, tenemos que pagar algún impuesto de comercialización y lo que nos cueste el flete de llevarlo a la subasta. Luego vamos a calcular cuánto fue en ingresos que tuvo ese animal. Vamos a agarrar la ganancia de peso por acumulada, que es la suma de las ganancias de peso diarios que tuvo este animal multiplicada por los días que estuvo, y lo vamos a multiplicar por el precio por kilo en pie que esté de referencia. Luego esto lo vamos a dividir, vamos a tener el total de ingreso por fijo. Con la ecuación de abajo vamos a poder sacar el porcentaje de ganancia. Vamos a tener que 1 menos los costos divididos entre los ingresos multiplicado por 100 nos va a dar un porcentaje de ganancia. Un buen porcentaje de ganancia es un 30%, pero eso va a depender de varias condiciones. Si fue mucha la suplementación, los costos se nos elevaron, si hubo mucha mano de obra, los costos se elevaron, si también hubo que meter muchos manejos sanitarios, los animales se enfermaron, ahí los costos se nos fueron para arriba. Si el animal perdió mucho durante el transporte, el lugar donde se vendió quedaba muy, muy largo de la finca. Las comisiones por lo general van a ser fijas, ya vamos a saber más o menos cuánto nos van a cobrar, y los gastos de transporte también. Entonces, y también va a variar el precio por kilo a la hora de venderlo. Eso va a depender de la calidad del animal, del momento en que se venda, la demanda que tenga, nos va a variar mucho el precio. Entonces es muy difícil cuánto es, decir cuánto es un porcentaje de ganancia adecuado para sostener un animal en la finca, va a variar mucho. Como les digo, lo ideal sería del 30%, pero inclusive se puede manejar hasta un 10% dependiendo de las condiciones. Estas cosas suelen compensarse, los productores por lo general compensan un ciclo con otro eh, por la decaída y bajada de los precios. Por lo tanto, de un 10 a un 30% es más o menos un buen parámetro de ganancia de peso. Como conclusiones, vamos a saber que el pesaje, por todo lo que hablamos, es una herramienta para monitorear nuestra productividad. Con esta información y una toma periódica de datos se pueden hacer correcciones durante el proceso. El pesaje de la leche es una herramienta clave para la formulación de los subproductos de una finca también, muy importante en el caso de los fincas de leche. El análisis de los datos de las curvas de crecimiento y la curva de lactancia nos van a hablar mucho mejor del comportamiento del animal, más que hacer una medición puntual, ¿verdad? Un solo peso de un animal durante todo su ciclo de vida no nos dice mucho. Mucha gente lo que hace es pesar nada más cuando lo va a vender para darse una idea de cuánto le va a ir en la subasta, pero bueno, ahí yo digo, o para venderlo en finca, es muy válido, pero si lo va a pesar solamente para ver cuánto le va a hacer en la subasta, tampoco tiene mucho sentido. Lo ideal es ir pesando y ir haciendo correcciones y decir, bueno, este animal no me está llegando a las metas que quiero, voy a aumentarle la alimentación, le voy a picar más pasto, qué sé yo, le voy a echar un poquito más de concentrado, le voy a dar melaza para que también él se alinee con los otros lotes, con el lote en que él está. Y por otro lado también la leche, como les decía, mucho el ejemplo de que hay vacas que son muy buenas al principio de la lactancia, pero rápidamente en las 2/3 partes cae completamente, y tal vez es mucho mejor un animal que no da tanto al principio, pero lo da constante. Puede dar una mejor cosecha de leche. Y bueno, con estas conclusiones me despido y quedo atento a las dudas y comentarios de este tema de pesaje de engorde, perdón, pesaje corporal y pesaje de leche. Muchas gracias. Además, por acá dejo información de contacto por si quieren profundizar mucho más en alguno de los temas que hemos visto hoy o en otros temas que sean de su interés.